Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el estudio, bueno, con un invitado, de verdad, un invitado especial el día de hoy, que, bueno, quiero agradecerle que esté aquí en nuestro estudio, es el doctor José Antonio Enríquez. Él es consultor de participación ciudadana y prevención de la violencia y viene a dar unos talleres aquí al estado de Quintana Roo, básicamente a los periodistas aquí en Cancún. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por recibirme en su espacio. Buenos días, buenos días. Fíjate que este es un taller que se está implementando, que está convocando básicamente el área de comunicación social del gobierno del estado, y es precisamente porque los medios de comunicación somos responsables incluso del tema de cómo se transmite el tema de la violencia y cómo en la percepción de los ciudadanos a veces pues da miedo o da esa percepción de miedo, y es lo que no queremos llegar. A veces irresponsablemente, y hay que decirlo así, los medios de comunicación somos pues el primer paso para generar ese tipo de violencia también, aunque no sea en la realidad, ¿sí? ¿No es así? Es totalmente de acuerdo. El tema del ambiente que se genera con la información que se vierte en los medios escritos, electrónicos, redes sociales, etcétera, sí impacta obviamente en el ánimo, no solamente del ciudadano, también inclusive del delincuente, ¿no? Por supuesto. Porque se genera un ambiente de impunidad al pensar, y dicen, bueno, pues si todos están delinquiendo, ¿por qué yo no, verdad? O voy a delinquir más, o no pasa nada, etcétera. Sí es un tema que sí los medios deben tener cuidado al abordarlo. Con esto no se quiere decir que haya una ley mordaza, ni mucho menos. Así es, que no se confunda esa parte. Exactamente, yo creo que ahorita comentábamos que finalmente la responsabilidad de los medios es empatar la percepción con la realidad, ¿no? Ese es el objetivo. No maximizar las cosas, sino darlas simplemente como son, y no caer, porque a veces caen cosas sensacionalistas precisamente para vender más, y entonces exacerba la magnitud de lo que está pasando. Sí, totalmente de acuerdo, y tampoco minimizarlo, ¿no? Yo creo que sí es importante, que es una labor de los medios, el que la población sepa cuál es el estado que guarda, en referencia inclusive a otras entidades, o en el caso de Cancún, a otras playas, y que se dimensione, porque sí cuando se mide, se evidencia las cifras, es más fácil que se componga el problema, ¿no? En el caso de que exista. Incluso cuando habla uno de enfermedad, si uno no sabe precisamente la magnitud de la enfermedad, si cree que es menos o que es más, pues no la puede atender como es, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Y viniendo precisamente a las pláticas que usted viene a dar en este tema, ¿cuáles serían las recomendaciones en ese sentido? Sí, yo creo que un tema importante es contextualizar correctamente, dimensionar. Dicen por ahí que la estadística es el arte de mentir. Entonces hay que hacer las referencias con mucha responsabilidad, comparar con otras entidades, con el resto del país. Eso es es una práctica rigurosa, ¿no? Ahorita hablamos en el intermedio de la rigurosidad. Se debe también hacer el análisis de dónde suceden las cosas, en qué horarios, etcétera, ¿no? Yo creo que también debe haber más profundidad en las notas, no hablar de aumento del homicidio, bueno, pero bajo qué circunstancias y quiénes son las víctimas, ¿no? Y quiénes son los victimarios. Entonces sí se deben de abordar con más profundidad y con más rigurosidad, ¿no? Eso sí, hubo un incidente a tantas horas de la madrugada entre gente involucrada en tal delito, en fin, ir encuadrando de manera que la gente común y corriente tiene más visión de lo que está pasando. En este caso, pues no fue que fue la sociedad civil, fue un pleito entre criminales a las 3 de la mañana en un bar de mala muerte. O sea, eso va encuadrando precisamente la magnitud de lo que está pasando. Sí, es correcto, y no por minimizar la vida de un criminal que también vale, ¿no?, igual que la nuestra, ¿no? Pero no es lo mismo que pasó en misa el domingo a las 11 de la mañana, pues, y hubo una ametralladera, pues ya cambió la magnitud de la noticia, ¿eh? Exactamente, sí, ya cuando de forma accidental empiezan a existir víctimas civiles, es cuando sí dice uno, acá hay algo está pasando, ¿no? Como lo vivimos nosotros allá en Juárez y en la ciudad de Chihuahua, ¿no? Que sí realmente teníamos temor de salir a las calles
pero por una información fundada, ¿no? Bueno, sí, era una realidad. Sí, a mí me tocó ver una ejecución a 30 metros, amigos se les emparejaban de carro a carro, los volteaban a ver y les perdonaban la vida, ¿no? No, tú no eres, ¿verdad? No te toca a ti. O mi esposa le tocó ver a una persona con el rifle afuera, buscando a alguien, ¿no? Me mataron amigos también, por el tema de extorsión. Lo más importante, lo que más me gusta de lo que estás diciendo es que hablas de eso como algo del pasado. Sí, exactamente. Dices, como pasaba en Chihuahua. Y entonces a los que estamos pasando en la transición, que hemos visto que se ha venido desarrollando más, por ejemplo, aquí. Un experimento, bueno, no un experimento, ya es una realidad que se ha replicado 34 veces en el país. Se creó un fideicomiso de seguridad para la competitividad en donde el empresariado chihuahuense fue y le pidió al Congreso que le cobrara más impuestos con la condición de que fueran los mismos empresarios los que administraran los fondos para temas de seguridad y justicia. Entonces ahí se manejan 160 millones de pesos en temas de prevención, en temas de participación ciudadana, en temas de certificación policial. Y entonces hay una sociedad en el Estado muy involucrada en el tema, muy pendiente. Pero esta baja de la delincuencia se da desde que está recientemente cuando entró el gobernador actual, o desde que estaba el anterior. No, desde que estaba el anterior. Yo la verdad, independientemente de lo que se menciona del gobernador Duarte, de César Duarte, en el tema de seguridad él le puso mucho énfasis, abrió muy buenos espacios para la sociedad civil para participar responsablemente. Nos protegió obviamente que no nos metiéramos en riesgo, porque luego también es tentador que se empiece uno a creer policía, ¿no? O Ministerio Público, y no es el rol de la sociedad. La sociedad está para reforzar a las instituciones. Claro. Y entonces ahí el tema es cómo como sociedad pasas de la crítica y la exigencia a la propuesta y a la colaboración. Y sí se batalla, porque luego los medios pues lo buscan a uno, y mañana hablaremos también de eso, el rol de la sociedad civil ante los medios. Y yo les comento mucho porque me ha tocado ayudar a otros estados. Acabo de terminar ahí el ejercicio en Nuevo León, precisamente en Monterrey, de la mesa de seguridad, que seguramente va a ser una muy buena mesa. Les digo, es que cuando habla uno ya como ciudadano involucrado en estos ejercicios, donde la autoridad ha abierto los espacios, que no es sencillo, debe de uno referirse a los medios con mucha rigurosidad y nunca sin haber consultado antes a su contraparte en gobierno, ¿no? Porque sí, de repente somos medio brutos los ciudadanos y hablamos sin saber. Y yo entrevisté a todos los funcionarios allá en Nuevo León y ninguno me dijo, es que no quiero que hablen. Me dijeron, es que si me hablaran antes de hablar con los medios y supieran las dos verdades o los dos escenarios, a mí con eso yo con eso estaría mucho más tranquilo, ¿no? Sí, de aquí está dando ahorita un tema, por ejemplo, se está tratando de implementar el mando único, por ejemplo, en los municipios aquí en el estado, y de que finalmente Seguridad Pública Estatal ya tome el control de estas policías municipales. Y vemos algunos medios, por ejemplo, que empiezan a criticar de que los actuales alcaldes, como no pueden con la delincuencia, tienen que... No es así, el tema es que es mejor la organización desde un mando único para lo que se pretende combatir la delincuencia, pero ahí viene esa irresponsabilidad de la que usted habla. Así es, y ese fue uno de los roles principales de la sociedad civil en la crisis, sobre todo lo de Juárez, que fomentaron la comunicación entre las diferentes policías. Y a mí me tocó participar en algunas reuniones donde la gente de PGR de robo de autos y la gente del estado y la gente del municipio que estaban en el tema de robo de autos no se conocían entre ellos, ¿no? Entonces sí el tema de la coordinación, independientemente del formato, ¿no? Yo les puedo decir que en Colombia el mando único es una sola policía, funciona perfectamente, y en Estados Unidos no hay país que tenga más diversidad de policías en el mundo que Estados Unidos, ¿no? Yo he llegado a contar hasta 10 o 12 diferentes policías que actúan en una sola ciudad, ¿no? Entonces, pero el tema aquí es más bien que exista alguien que se responsabilice
y que se coordinen bien las policías, ¿no? En cualquiera de sus formatos. Si en las circunstancias en las que está Quintana Roo es más propenso que eso se dé bajo un mando único, pues entonces adelante, ¿no? ¿En Chihuahua está el mando único? No, pero hay muy buena coordinación, ¿verdad? entre las policías. Sí llegaron algunos momentos en que sí el Estado tomó algunos municipios, ¿no? De hecho todavía se da. Pero si las policías tienen su fortaleza y hay buen nivel y buena coordinación, Bueno, es que con eso está dicho todo. Si las policías municipales tuvieran la fortaleza de tener en control la seguridad pública, pues nadie estaría pensando en el mando único. Precisamente en Quintana Roo estamos pensando en el mando único por ver ya no solo falta de operatividad de las policías para salvaguardar la seguridad, sino todo lo contrario en muchos casos, que está uno viendo que claramente esas policías ya están más bien pervertidas y más que infiltradas. Y entonces, pues sí, tiene que venir una fuerza mayor a intervenirlas, que en este caso llámese mando único, pero yo creo que si en un futuro se estabilizaran las seguridades, pues ¿por qué no? Podrían empezar a operar más independientemente. Sí, yo inclusive, precisamente cuando hicimos el ejercicio, antes de que llegara Duarte como gobernador, hicimos un ejercicio muy interesante en donde sentamos a ambos candidatos, a sus equipos, y nos reuníamos durante la campaña 2 o 3 veces por semana, y hicimos una agenda de seguridad para la competitividad, que la firmaron los 2 candidatos, el del PAN y el del PRI. Y el tema divergente era precisamente el mando único, ¿no? La policía única. Y como salvamos la fiesta para que pudieran firmar los 2, es que hablamos de una policía unificada en capacitación, unificada en sistemas, unificada en comunicación. Es que cuando es coordinada es única. Como tú Exactamente. dices, si los dos persiguen el mismo objetivo, tienen el mismo entrenamiento. Eso es único y van a cooperar. Pero bueno, precisamente cuando eso no pasa, pues tiene que venir una con más fuerza y decir, no, es único, es lo que yo diga, y se va a hacer así. Cuando eso no pasa, las consecuencias son realmente graves. Aquí en Quintana Roo, un tema de no tener una coordinación, la afectación es gravísima. Los intereses económicos se pierden por el desarrollo del turismo que vive nuestro estado. Sí, toda la sociedad deja de funcionar cuando no hay paz en la seguridad, ¿no? Sí, bueno, se acaba de vivir el ciclo en Los Cabos, ¿no? Que por fortuna lo redujeron, ahí llegaron a índices, bueno, enormes, ¿verdad? Y tuvo que llegar la Marina a arreglar el problema, ¿no? Bueno, o sea, ni siquiera el Estado, ¿no? Tijuana, Chihuahua estuvo muy mal también, Ciudad Juárez, y bueno, el mismo Monterrey. Así es. O sea, Monterrey, Nuevo León, una capital tan productiva, tan especial, la verdad. Bueno, Garza García se hablaba que es el municipio número 1 de Latinoamérica y ya también estaba sumergido en la violencia. Y lo importante es eso, lograron de alguna manera controlar con participación de la ciudadanía. Es el caso de la fuerza cívica, es un caso que inclusive ahorita es un caso de éxito. Pero la fuerza cívica, exactamente cómo funciona esa mesa. No, bueno, la fuerza cívica fue la policía que reconstruyeron metropolitana, y que fue la que precisamente salvó, pero lo hicieron los empresarios junto con el gobierno, ¿no? La mesa de seguridad, que es un ejercicio nuevo, y a lo mejor era lo que le faltaba ahí a Monterrey. Tenían 5 o 6 años tratando de hacerla, pero mis amigos allá de Nuevo León son tan bien hechos que se tardan, ¿no? Pero una vez que lo logran, es impresionante. Yo la verdad que fue una experiencia muy bonita haber participado, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente esa mesa? Entonces ahí lo que haces es que tú formas un equipo de ciudadanos que se especializan en diferentes temas cada uno, y traes a los pares de gobierno. O sea, no cualquier ciudadanos capaces. Sí, exactamente. Entonces, vienen con sus pares de gobiernos y se vuelven como que y entonces hacen comités, y dentro de los comités se trabaja en los diversos temas y se desatoran los problemas, ¿no? Empieza uno y se empieza a hablar inclusive con las partes operativas, se ven dónde están los problemas,
dónde están los atorones, y entonces se ponen las cartas sobre la mesa, ¿no? Y bueno, eso funcionaría muy bien pensando en que las contrapartes, sobre todo hablando del lado de la policía, son de buena fe, pero ¿qué pasa con policías que ya están corruptas? Viene esa contraparte a la mesa, pero esa contraparte es corrupta. Yo no lo sé, en teoría, o a lo mejor lo presumo, pero ¿cómo logro que empiece a trabajar conmigo si él no quiere? Se hace más evidente. Y ¿Se le das menos margen de que sea corrupto? Sí, y empieza a notarse mucho, y entonces empiezan las presiones políticas, ¿no? O sea, no está funcionando, esta ficha en la mesa no está funcionando porque habíamos quedado en estos acuerdos y no los está siguiendo. Y hay estas evidencias, ¿no? Y demás, y no más que aquí la diferencia es que esas pláticas son en la mesa. Claro. O sea, no... Ya no es en los medios, ya no es política, sino ejecutiva. Sí, porque ¿qué sucede? Llega un ciudadano y no, pues quiten al director de la policía porque es un corrupto, ¿no? Y luego el presidente municipal dice, no me va a ganar, ¿verdad? Y entonces dice, inclusive, y me ha pasado verlo, ¿no? Porque también he estado del lado del gobierno, y dice, no, tienen razón, pero no voy a perder esta batalla política. Entonces, la manera. Se pone el tema político por encima del bien común, y en cambio cuando hablas así, ese equipo de trabajo, como decimos allá en el norte, a calzón quitado, y con las evidencias, realmente no le queda más al funcionario más que aceptarlo, ¿no? Digo, yo les puedo comentar una anécdota que ahorita se parecería hasta irónica. Nosotros le denunciamos a Duarte algunos actos de corrupción y actuó en consecuencia. Actuó en consecuencia. Nosotros no teníamos idea de la magnitud de su problema, ¿no? Sí, pero independientemente de los rollos de él aquí, abajo empezó a acomodar fichas. Sí, pero era un acto que ni siquiera tenía que ver con seguridad, sí era de las áreas de seguridad, era un acto, una peculado. Y estuvimos nosotros presionando y sancionaron. Batallamos mucho para que sancionaran, pero sí sancionaron. Entonces sí esa es la fuerza que tiene un grupo. Estás evidenciando, se está notando mucho y tiene que actuar en consecuencia. Y se maneja el tema de una manera racional, ¿no? Que eso es lo importante. Pero aquí, ¿cómo lograr conjugar esa parte? Porque si bien, como mencionaba usted, o sea, un tema es los políticos, que prevalece primero la política antes que el tema del bien común, el empresariado en diferentes... También tiene intereses. Exacto. ¿Y cómo lograr? Porque eso es complicado, no es tan fácil. El enemigo de la mesa de seguridad, se convierte en un ente político, aunque no es. Así es. Entonces, el riesgo de la mesa es que se politice. Y eso, por ejemplo, pasó un poco en Ciudad Juárez y se tuvo que recomponer, ¿no? Porque otra de las bondades de la mesa es que la mesa trasciende los cambios de gobierno. Sí, no queda... Entonces, cuando llega el nuevo gobernante, dice, voy a poner a este director de policía, y me lo van a cuestionar, ¿no? A lo mejor saco esto, ¿no? Entonces, sí también es un elemento de contrapeso. No que la mesa le imponga a quién poner, pero sí si le pones impone a quien no es idóneo, Claro. si pones a quien no es idóneo, lo vamos a ventanear. Sí, exactamente. Y por ende a ti, entonces no te conviene. Sí, entonces se da un proceso de concertación, de conciliación de los temas, no tan abierto, pero sí en esencia, ¿no? Sí en la práctica, ¿no? Fíjate que aquí un factor interesante que sucede básicamente en la zona norte de Quintana Roo, no todo en el estado, es precisamente el arraigo. Porque muchas veces esa sociedad de la que queremos el apoyo no está tan arraigada, y es un fenómeno que sucede aquí. Entonces, la gente es apática, como que no le interesa, como sabe que viene y se va. Yo soy de Chihuahua, pero vivo aquí en Cancún, pero... Por lo que me está diciendo, me está describiendo Ciudad Juárez, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. bueno, claro, es que hay claro, mucha gente de fuera. Allá nosotros decimos, yo soy de Chihuahua, ¿no? Y luego se habla de que los juaritos y los chihuahuitos, ¿no? Así nos decimos de cariño. Porque ya es Somareños y cancunenses, es exactamente es lo sociedad de mismo. gente, no, pero allá es sociedad de gente de fuera. Bueno, sí, Igual. Entonces la broma, los de Chihuahua sí somos más de varias generaciones, ¿no? Pues Claro. mi familia, 9, 10 generaciones. Pero cuando va uno a Juárez, la broma es, oye, ¿de dónde eres? No, de Juárez. ¿Y dónde naciste? Así, ¿De dónde naciste? igual aquí, o sea. ¿De dónde eres? De Chetumal, eres quintanarroense.
Sí, no eres ¿De del- dónde? De Cancún, donde naciste. Sí. Pues. O como dicen por ahí, que el juarense nace donde le da la gana, ¿no? Pues sí. Sí. Ahora, por otro lado, que yo me imagino que es el mismo caso de aquí, Ciudad Juárez es impresionantemente resiliente y hospitalaria. Yo digo que agarra uno la residencia de Juárez en tres meses, ¿no? Sí, porque estamos abiertos a todo. En cambio, las Exactamente. sociedades de varias generaciones son más cerradas. Exactamente, entonces eso no pasaría Lo que pasaba Chihuahua, en ¿no? Yucatán y Aquí, Quintana, por ejemplo, en el que- Mérida. sí, aquí bueno, el que Mérida. viene, que viene al otro día ya es de la sociedad, y en Yucatán, no, Sí. eres yucateco. Y no estamos hablando de niveles socioeconómicos, No, mucho menos, no. es de la Sí, sociedad. de parte de la general, ¿no? integración. O sea, Exactamente. imagínense aquí, el otro día hacemos un censo y aquí en Cancún básicamente se viven 122 nacionalidades. Si ya no digas O sea, de ¿cómo diferentes logras? estados, hasta nacionalidad. Así es. Es porque- más, hasta mafias, tenemos mafia rusa, mafia de todo, hasta de todas las mafias tenemos. ¿Cómo logras conjuntar o cohesionar toda esa sociedad? Es muy complicado lo que le digo. O sea, si bien, como dice, en Ciudad Juárez pasaba porque pues, era una ciudad de tránsito, porque todo el mundo va para Estados Unidos, pero aquí, por ejemplo, ¿cómo logras, más bien yo diría, cómo concientizar realmente a la sociedad del beneficio que tendríamos si nos involucramos en los problemas torales de nuestra ciudad? Ese es el tema. No, yo creo que no hay de otra, la verdad. Hasta que el agua nos llega al cuello, como está pasando, y la gente empieza a darse cuenta de que sí, o le entramos o nos morimos. Así es. Y yo tengo entendido que aquí empiezan ya esos ejercicios a darse. Hay una mesa que creo que se está formando aquí. Ujú, sí. En algún momento platicaré con ellos, ¿no? También, si hay oportunidad. Pero sí es importante el involucrarse responsablemente, ¿no? Que no se use en estos ejercicios tampoco como plataforma política, ¿no? Exacto. Sí, ahorita Ya, yo le ya comento, entiendo. hay en el gobierno del estado de Chihuahua hay 4 funcionarios que brincaron de la mesa, ¿no? Entonces, eso afecta, ¿no? Digo, no quisiera yo cooptar No, no, pero no, es muy... pero sí amedrentan los ejercicios y la gente dice, caray, oye, pues por ahí es, ¿no? Y entonces se vuelve ahora Botín sí político. perverso el Sí, botín político, tema, ¿no? finalmente. A veces, sin duda, el estar involucrado en estas mesas, porque logras concientizar todo el tema y que puedas aspirar para llegar también a los lugares en toma de decisiones, porque luego a veces los que llegan para tomar decisiones, ahí también chafeamos, porque no sabemos quiénes, luego políticamente, porque son cuotas políticas. Exactamente, lo que pasa es que tenemos que hacer mesas en todos los temas, ¿no? Yo en Chihuahua he estado el último año formando la mesa de Estado de Derecho para el tema de corrupción, y porque es un ejercicio distinto al de, aunque se cruza, ¿no? Y es un ejercicio muy interesante porque entonces hacemos un contrapeso fuerte con el gobierno, inclusive con las mismas universidades, de que se vele por el Estado de Derecho o se combata la corrupción. Yo inclusive ahorita soy miembro del Comité de Participación Ciudadana del sistema estatal, lo presido, entonces estoy muy metido también ahorita en el tema de corrupción. ¿Y cómo ves la lucha contra la delincuencia? No voy a hablar de la corrupción, de la delincuencia en Chihuahua. ¿La están ganando? Yo creo que ahorita el Estado sí está en una situación complicada, sobre todo en la parte serrana. También en Juárez se ha complicado, y en Chihuahua ahorita sí requiere reforzar el tema. Creo yo que también ahorita el tema es que el Ministerio Público tiene que redoblar el esfuerzo y reducir la impunidad, sobre todo el tema de homicidio, ¿no? Sí hay trabajo que hacer, sí se ha aumentado la delincuencia desde el último año del sexenio pasado, ¿no? Entonces sí ya vemos mucha gente preocupada y ocupada, ¿no? Claro. Pero reitero, en la mesa, ¿no? Yo de repente pues sí le mando yo los comentarios al gobernador de mis apreciaciones, pero yo no salgo a medio ni mucho menos, ¿no? Menos ahora que estoy en el ejercicio del tema. Yo no quiero afectar el ejercicio de corrupción, ¿verdad? Pero sí tiene uno que ser muy responsable
Tratar de no sacar las 8, ¿no? Así es. Esa es la parte fundamental, o sea, la responsabilidad que se tiene como medio de comunicación y que a veces tergiversa incluso la información por ganarla de 8, por vender más periódicos, o sea, hasta dónde esa línea no se puede romper, hasta dónde no podemos pasar. Sí. Ese es el tema fundamental. O sea, como fuente de información, ¿cómo pasa una información objetiva? Exacto. Sin caer en el sensacionalismo, ¿no? Así es. Porque desafortunadamente en este país la percepción se convierte en la realidad, en la mente de todos, ¿no? En este país y en todos. Y en todos. Bueno, quería ser regionalista, pero sí, efectivamente, entonces sí es una irresponsabilidad exagerar las cifras o no contextualizarlas, ¿no? Eso, no contextualizar, porque muchas veces por ganar en la nota, por vender más periódicos, porque aparezca la nota principal, matar, o sea, ese tipo de cosas, o justificar incluso la violencia, porque a veces lo justificamos, ante la inoperancia de la autoridad, justificamos las acciones. Eso es lo más grave también del tema, Sí, también o agarramos mandos, ese es otro. Sí, claro. Y también ver como sociedad qué parte nos toca, ¿no? Porque finalmente estos delincuentes pues se aprovechan. Sí, pero ahí andan en la sociedad y los aceptamos a veces en nuestras casas, sabemos quiénes son, no los denunciamos. Sí, lo mismo de los políticos corruptos, que si los repudiáramos, otro sería el asunto, porque la cosa es si yo vengo, robo, me hago rico y además mi sociedad me abanica, pues con más ganas. Pero si yo, ¿de qué me sirve tener dinero si toda la sociedad donde yo vivo me va a repudiar? Otra sería la historia. Así esa es la teoría de Antanas Mockus, que dice que pareciera que le dejamos toda la carga de corrección al Estado en la justicia, y nosotros como sociedad, el eje de control de la sociedad en el repudio no lo aplicamos. No solo no repudian, sino alaban. Llega fulanito, ¿cómo estás? Sí. Mírame. Ayer ha hecho una declaración precisamente la señora Olga Sánchez Cordero, donde decía, hoy en los medios, narcos no se convertirán en empresarios. O sea, realmente es eso, la aceptación que la propia sociedad va teniendo por ciertos personajes, ¿no? Sí, es que así estamos. Hay muchos... nos acomodamos, ¿no? Hay muchos grandes empresarios mexicanos que el origen es precisamente la corrupción, todos lo sabemos, y sigue siendo el gran empresario. Sí, a mí ahora con lo del aeropuerto, famoso ahora que está de moda, un empresario me hizo una reflexión muy interesante. Dice, bueno, si el empresariado está tan en contra de mover el aeropuerto, ¿por qué no hacen una huelga de proveeduría? Dice, bueno, si lo vas a hacer en Santa Lucía, nadie construye ahí. No, porque ya les dieron su tajadita. ¿Será posible? Ya dicen que no está tan mala la idea porque ya lo sentaron, les dijeron, no te preocupes, tú vas a ser el que vas a construir aquí. Ah, yo soy el que voy a construir, entonces no está tan mal esto. No, sí, hay que avalarlo, no es tan mala idea. Pues sí, ¿y quiénes son los constructores? Pues ahí ves los nombres, Hank Ron, Vázquez Riaña, bueno, empieza a ver los nombres precisamente en donde hay varios de grandes fortunas que sabemos que no es de un origen precisamente lícito. Así es, y transportando ese ejemplo que es clarísimo, ¿no? A mí se me hizo muy revelador, al tema de seguridad, pues somos proveedores de ellos de carros, de ropa, restaurantes, es más, pues hasta les ponemos un privado para que así es. Dejamos que sus escoltas entren, o en los diferentes niveles los aceptamos, ¿no? Es que sí hay un problema cultural de que se llama la normalización de la delincuencia, ¿no? Lo vemos normal, exactamente. Y es ahí donde es muy fino el tema, cómo revertir esa práctica social, ¿no? Yo creo que aquí la revolución del día, y ahora que estemos en los talleres que tenemos que ir hoy en la tarde de la Universidad del Caribe, hoy y mañana, para pues ahora sí que nutrirnos de todas estas reflexiones y hacer conciencia de los temas. Precisamente porque no podemos permitir como sociedad ni como medio de comunicación que esto siga creciendo. Y ahora creo que es un tema coyuntural al haber un cambio de administración, incluso federal. Vamos a saber cómo van a gobernar, vamos a ver cómo van a implementar cosas. Y eso va a ser un ejercicio que también nosotros tenemos que involucrar. Y si queremos saber más de lo que tú vas a decir, hay que ir a la conferencia, ¿que es cuándo?
Hoy mañana. ¿Es abierto el taller? No, sí, es Para- por invitación de medios. Es para medios. medios. Bueno, estaremos entonces pendientes de cómo se Pero desarrolla. usted sí puede. Sí, nos Nosotros podemos ir. somos medios, podemos ir. Desgraciadamente ya sabes cómo es esto en los medios, el tiempo se acaba Así y nos tenemos que ir. Así es. Pero te agradecemos mucho tu presencia. Mira, ya ves, yo te empecé hablando de usted, yo te terminé hablando de tú. Sí. Esa es la familiaridad que tenemos que ir consiguiendo en las sociedades. Te agradecemos mucho tu presencia, pero nos tenemos que ir, Normita. Así es, doctor, le agradecemos de verdad que se haya levantado y venir aquí y compartirnos este tipo de experiencias, porque sin duda, la responsabilidad siempre va a ser de los ciudadanos. Gracias a usted también por su presencia. Nos vemos el día de mañana. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. No, hombre, al contrario. Nos despedimos, pásela usted muy bien, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos por aquí el lunes aquí en la mañana. Buenos días.